Vamos a tener la presentación de ellos tres, de alrededor de 10 minutos, y al final les vamos a dar un espacio a ustedes para preguntas, intervenciones, reclamaciones, lo que consideren prudente. De mi parte, solo una pequeña introducción. Recordar que este libro es producto de un proyecto de 3 años del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Economía, de Ciencias Políticas, mejor conocido como CICI. El título del proyecto es Comunicación Política en México, modelos y estrategias de comunicación del régimen López Obradorista. El proyecto estuvo coordinado por el maestro Leonardo Figueiras. Duró 3 años y la producción fueron 5 libros. Este es el tercero. Los 2 primeros, Comunicación Política y Comunicación Política, y Comunicación Política en el gobierno de AMLO, se presentaron ya en esta misma FIL el año pasado, hasta donde recuerdo. Este es el tercero que se presenta y estarán pendientes todavía 2 más que esperamos puedan ser presentados en la FIL 2025. Uno es sobre la construcción simbólica, discursiva y mítica del nuevo sistema político, y el último es las políticas públicas de la 4T. ¿De qué van a hablar hoy? En mi opinión, los ponentes van a hablar de nuevos lenguajes, nuevos discursos, nuevos medios, nuevas audiencias, tal vez para un momento nuevo que estamos transitando, y ellos lo dirán. Pues gracias por su presencia, y quisiera pedirle a la maestra Clara Cisneros que iniciara con su participación, no sin antes presentárselas a ustedes. La maestra Clara Cisneros es doctorante en comunicación en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en comunicación de ese mismo programa, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por una facultad hermana, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la FAD. Es profesora de asignatura en nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación con las materias de animación digital y estudios sociales y culturales de la producción audiovisual. Forma parte del Departamento de Imagen Institucional del Centro Iberoamericano de Industrias Creativas. Es integrante del Grupo de Investigación en Videojuegos, Animación e Industrias Creativas, conocido en la facultad como Finisterra, y por último ha colaborado como miembro de ese grupo en la redacción de los capítulos para los libros Análisis de los lenguajes audiovisuales en la era digital, Industrias creativas y procesos de transmediación y deportes electrónicos, aproximaciones teóricas de su origen y evolución. 10 minutos para la maestra Cisneros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir hoy. El capítulo del libro que yo trabajé para esta propuesta se llama Resignificación en redes sociodigitales, AMLO bosquejado como superhéroe en la campaña que lo lleva a la presidencia. En ese sentido, también quiero agradecer la presencia a todos ustedes y también el espacio que me da el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, porque creo que es un espacio vital para hablar de las nuevas formas en las que la política se presenta. Asimismo, mi propuesta es un panorama contextual, sobre todo del impacto de las redes sociodigitales y cómo el generador de contenido es el usuario y muchas veces resignifica o es avante de hacer que ciertas significaciones que traen a nosotros héroes de la cultura popular se retomen para figuras políticas. En ese sentido, yo trabajo no solo en la industria de contenidos nacionales, sino internacionales, ya que mi eje de investigación se sustenta en la industria del videojuego y de la animación, tomando a Japón como caso de éxito. Sin embargo, la Finisterra tiene líneas de investigación que toman al videojuego y lo bifurcan en formatos transmediales y cómo estos trascienden
hacia otros medios hasta que, como lo dice Jenkins, este usuario también toma las significaciones y las lleva sobre todo a donde hay una creación de sentido que está incidente. En ese sentido, bueno, yo retomo a la figura de López Obrador como candidato en 2018 y en esta indagación sobre todo veo las representaciones gráficas y visuales como superhéroe, porque el superhéroe es una figura presente en todas las culturas y esta figura es un sentido para salir adelante, una población que tiene necesidades y que han llegado a un estado de corrupción y cómo este héroe con toda su sabiduría toma las herramientas que aprende en su recorrido para sacarlo de este sistema. No es, digamos que no es curiosidad, no es, digamos que una figura del héroe se tome o se retome para la política. Esto ha pasado a lo largo de todos los ejes simbólicos de cada cultura y entonces este eje es un proceso de reconocimiento, de encadenación de sentidos que son simbólicos y que están trascendiendo en nuestra cultura popular. En el capítulo del libro yo tomo diferentes casos de estudio, voy desde la citación a héroes nacionales, como es el caso de Calimán, que pues surge como un héroe de un esquema radiofónico, trasciende a la historieta mexicana y todavía en el sexenio se ve representado como un héroe que incluso tiene cualidades de sabiduría que el propio AMLO ha exaltado en algunos ejes mediáticos. También retomó que, importante de su campaña, Zack Snyder estaba posicionado como un director importante para el género de superhéroe y iba a retomar la película de Superman. Bueno, pues el usuario generador de contenido empezó a compartir muchos memes aludidos sobre toda esta figura que fue mediática. Asimismo, retomó el caso de Avengers Endgame, ya que mediáticamente fue importante y la figura de AMLO se posiciona en el Avenger, digamos, con mayor sabiduría y en eje de recursos, y este es Iron Man. Por último, este encadenamiento hacia los mitos, sobre todo exacerbo que hay un arquetipo idolátrico en el héroe que está vinculado sobre todo a las expectativas que tiene el pueblo sobre una figura que está a cargo de su política. Lo importante de la figura del héroe es que no solo llega a posicionarse, sino que en el momento en el que este héroe se encumbra, todo el tiempo será tendrá que tener manifestaciones heroicas que estarán también, sobre todo, puestas en tela de juicio. Este héroe tiene que transicionar de sus saberes a llevar estos saberes a nuevas generaciones o nuevos congéneres que busquen esta alternancia. Sobre todo, yo quiero resaltar este mito mesiánico porque la estructura del héroe tiene un eje, un modelo social que adscribe una pauta técnica y que este prototipo otorga a una sociedad una manifestación de sacar este estado. Entonces, integralmente hay una formación de comunidades dentro del entorno del héroe que le sacan avante. Y este es uno de los casos de estudio que ya también retomo. Y es el caso de AMLO resignificado con la figura de Goku. Yo estudio anime, entonces mi propuesta doctoral se sustenta en los formatos transmediales del anime y en ese momento en el que AMLO ostenta una campaña está a todo lo que da el final de Dragon Ball Super, la primera temporada. Y en este momento se toma no solamente resignificado AMLO dentro de las redes sociales como Goku, sino que se generan videos y unos de estos videos asumen incluso la postura del ultra instinto. El ultra instinto es un tema leitmotiv donde Goku llega a superarse a sí mismo, abandona el ego totalmente y busca sobre todo la unión entre sus congéneres para superar el mal. Y entonces toman AMLO y AMLO libera una genkidama, que para aquellos que no han visto la serie, una genkidama es unir la esencia de todas las criaturas puras para
sacar avante y salir de este mal que no ayuda al progreso social. Son algunos de los casos que retomo y que creo que son muy importantes y que van desde nuestra industria de contenidos hasta la industria mediática que está impactando no solo en el ámbito de superhéroes, sino en el ámbito de formatos interesantísimos como lo son la industria de la animación y que en este momento se posiciona más que nada hoy en día en las plataformas de streaming. Hace poco hacía un estudio de cuánto ha subido el incremento en diversos géneros de construcción en la producción audiovisual y hoy más que nunca la animación está subiendo su escala de rendimiento. Entonces creo que es muy importante tomar este tipo de configuraciones y cómo se retoman para resignificar una figura del héroe y llevarlo a la política, hacer tangible esta visión de una postura y unirla con los fandoms sobre todo. Con esto acabaría mi intervención y les agradezco mucho la escucha, la atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a la maestra Cisneros. Antes de darle la palabra al doctor Cuenca, debo recordar, porque lo omití, que este proyecto que nos permitió elaborar 5 libros fue un proyecto PAPIT, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que fue financiado por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico, la GAPA. Es importante siempre reconocer a nuestros patrocinadores, ¿no? Y ahora le voy a ceder la palabra al doctor David Cuenca Orozco, que por cierto fue el que se encargó de coordinar la elaboración de todo el libro, lo cual no es una pequeña tarea, aparte de brindarnos un ensayo en el mismo. El doctor Cuenca Orozco es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es profesor de tiempo completo en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es integrante del comité académico, tutor y profesor del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. También forma parte del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, el que nos cobijó a todos para desarrollar este proyecto de investigación. Es fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas y es fundador del Grupo de Investigación en Videojuegos, Animación e Industrias Creativas, que ya les había dicho, todos conocemos en la facultad como la Finisterra. Es tutor en el doctorado en Artes y Diseños de la UNAM y en el doctorado de Comunicación Aplicada en la Universidad de Anáhuac, también en el doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Simón Bolívar. Es editor asociado de la revista científica Transdigital y es dictaminador y evaluador en las revistas científicas Global Media Journal, Signo y Pensamiento, Comunicación en Sociedad, Prometeica, entre otras. Pues adelante, doctor. Ok, muy buenas tardes a todo mundo. Me da mucho gusto estar aquí. Tenemos mucha emoción por estar aquí con ustedes. Lo primero que hay que decir de este libro es que justamente surge en un momento en el que nos encontramos prácticamente en la coyuntura entre una discusión y unas acciones políticas que se van a llevar a cabo en el cambio de poderes, ¿no? Entonces, es importante entender este libro porque permite hacer un balance sobre la gestión del actual titular del Ejecutivo a nivel federal. Aquí tratamos de quitar, digamos, la tecnofobia y tecnofilia posible a ese trabajo y hablar de forma objetiva para entender cómo ha utilizado el gobierno distintas estrategias de comunicación, distintos medios y canales y figuras para tratar de colocar su agenda. Y también, por supuesto, encontramos cómo la propia sociedad civil está articulando mecanismos de comunicación a través de estas mismas plataformas para interpelar a su gobierno, cuando no necesariamente está de acuerdo con lo que se propala en diferentes medios y redes y plataformas. Entonces, partiendo de ese hecho,
nos damos cuenta de la emergencia de una serie de medios y de contenidos y plataformas que pululan hoy. Podemos ver los ejércitos de youtubers, influencers, bloggers y demás que hoy tiene no solo el gobierno federal, sino particularmente las figuras políticas que se encargan de la gestión del Ejecutivo. Ahora, este libro tiene un panorama muy interesante, un abanico que va desde el cómic hasta los videojuegos, el anime, el streaming, las mañaneras en línea digitales y una serie de periodistas que emergen en todo este espacio para tratar de generar un punto de vista modelando la información que producen en beneficio de los propios intereses ideológicos que se ciñen a sus mismos controladores de estas herramientas, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, me parece fundamental que piensen en este libro como una herramienta en la que vamos a encontrar análisis científicos, académicos de forma rigurosa y también, por supuesto, analizados, gestionados y socializados, digamos, por un seminario especializado dentro de la Universidad Nacional que se ha encargado de hacer no solamente una corrección del estilo, de la cuestión medular del contenido de los trabajos, sino además de la proyección específica que tiene este material y estas ideas que están vertidas aquí para la sociedad en general. Bueno, muy bien. Una vez dicho eso, pues es momento de pensar en datos duros. Necesito mostrar datos duros. Para entender esta candidatura que viene dentro del partido político de la 4T, así como mencionaba Clara, la cuarta transformación de Goku analogada con la cuarta transformación del gobierno, es importante entender quién es AMLO en términos de redes sociodigitales. AMLO es el streamer, según StreamChart, la empresa analítica de Big Data para medios sociodigitales, StreamCharts. AMLO es el streamer más famoso de México. Seguro ya lo sabían todo el mundo, no es ningún secreto. Incluso en los premios Esland del año pasado quisieron incorporarlo y que ganara, porque en Iberoamérica se ha convertido en la figura más importante dentro de estos espacios. Ahora, otro dato muy importante. Si bien tiene 14 millones de horas reproducidas en dicha plataforma, hay casi 4,000 videos cargados dentro de plataformas y redes y recursos digitales. ¿Quién y dónde y cómo están haciendo todo esto? Hay toda una maquinaria impresionante y muy importante de comunicación política a la que hay que atender y visualizar y proyectar y entender en términos del impacto social que tiene, en términos de lo político y, por supuesto, en términos de lo social. Porque como en algún momento dijo un estudioso de la comunicación, mi tocayo, autor de la Escuela de Birmingham de los Estudios Culturales, David Morley, en algún momento los contenidos que son propalados en los medios y recursos digitales y analógicos también, que parecen más inocentes, son los que más ideologizan a las sociedades. Entonces, ese TikTok en donde aparece AMLO bosquejado como el héroe de la 4T, ese videojuego donde salen disputazo político peleando contra la mafia del poder, son títulos, son objetos que las, sobre todo generaciones más jóvenes, están consumiendo todos los días y que están generando puntos de vista a raíz de estas intencionalidades comunicativas que estos autores mencionan y refieren, ¿no? Entonces, es muy importante entender todo esto. Ahora, claro que también tiene otros brazos, digamos, el gobierno para hacer su gestión política. Tiene canales como Capital 21, el Canal 14, el Canal 11 y otros medios de comunicación que no solo retransmiten la mañanera, tiene otros espacios llamados informales de los que se están estudiando apenas hoy quiénes son y qué están haciendo en estas plataformas, quienes pueden asumirse como periodistas o no, y eso es materia de investigación de un estudiante que tenemos aquí de doctorado, porque finalmente, ¿quiénes son los que están hablando de López Obrador dentro de estas plataformas? Son influenciadores, sí, son opinadores, son opinólogos, pero ¿son periodistas? ¿Son personas especializadas en el mundo de la política? ¿O son figuras que por su popularidad están logrando generar una agenda y un impacto y una viralidad que solo los bots pueden lograr? Hay que pensar en todo ese problema porque me parece algo fundamental, con lo cual ya se está bombardeando, se están generando estrategias ahorita de todos los bandos políticos que contienen ahorita en el escenario de la política para la candidatura actual que viene en este año con tantas figuras que se van a llevar a cabo para las campañas, ¿no?
Entonces es muy importante ver todo eso porque finalmente están creándose nuevas formas de estrategias de campañas políticas que ya no son over the line, below the line y las típicas estrategias para medios, nuevos medios de hace ya 10 años. En los hipermedios actuales, que es algo que también se tiene que definir de manera precisa, no son los medios tradicionales analógicos, no son los nuevos medios donde surgió Internet, son hipermedios en donde hoy se están generando contenidos de forma más horizontal, en tiempo real, y en donde sus mismos usuarios intervienen en los servidores haciendo comunidad e interactuando para también crear contenidos todo de manera simultánea. Entonces es muy importante pensar en esto, en esas transformaciones que están detonando dinámicas y maneras de generar puntos de vista y opinión en torno de lo público, que este libro de alguna manera trata de hacer un énfasis. Tenemos un abanico, el libro habla de una serie de medios que se retoman de acuerdo a sus diferentes especialistas, en el que se incluye el trabajo de la maestra Clara, que le agradecemos mucho por esta importante trabajo que actualiza y renueva parte de esta discusión. Y los demás trabajos que forman parte de este material también forman parte de lo que estratégicamente tratamos de analizar y de entender desde la Universidad Nacional. Pero voy a apuntar y decir algo quizás un tanto, no poco revelador. La sociedad y lo que pasa en ella nos está rebasando a la propia universidad y a la academia en general. Estamos tratando de entender los fenómenos cuando estos ya transformaron sus necesidades, su núcleo productivo, se trenzaron, hibridaron y transfiguraron a no sabemos hacia dónde. Y además, ¿cómo le está sacando beneficio la sociedad a todo esto? ¿Quiénes están obteniendo dividendos, likes? ¿Quiénes están generando un mayor tráfico? ¿Y cómo están surgiendo novedosas formas de empleabilidad, novedosas formas de no solo las estrategias de campañas, sino de gente en el camino que está generando algoritmos para favorecer a unos y otros? Eso me parece fundamental. Sobre todo en una época, en un momento en donde las fake news y las deepfakes son una tendencia actual en la que se están llevando cientos y miles de informaciones falsas para generar hashtags, y los mismos bots están respondiendo este mismo tráfico y lo están incrementando con más mentiras. Entonces, en momentos en donde no podemos tener certidumbre sobre quiénes están diciendo qué y a raíz de qué, con qué sociología en la producción de sus mensajes, con qué criterios editoriales y con qué puntos de vista esta gestión de información se está canalizando en recursos y plataformas, nos parece urgente trabajar y entender toda esta situación. Además, particularmente el campo de las industrias creativas es un sector que está moviendo Producto Interno Bruto, sí, que está generando estrategias de marca-nación en todo el mundo, incluyendo a México. Y entonces nuestra región no debe de estar ajena a estas preocupaciones, porque ahí es en donde están circundando hoy los intereses y la agenda. La sociedad actual ya no está consumiendo la televisión como se consumía antes. Vean los números de Televisa y TV Azteca el día de ayer que salieron, números rojos. ¿En dónde se está consumiendo lo político? ¿En dónde se está haciendo lo político? ¿Dónde se da el ágora de lo político que decía Habermas en su texto de Acción Comunicativa, volumen 1? Antes se hacía lo político en un café, en una sala pública, en una feria de libro, pero ahora se están llevando en plataformas sociodigitales y canales de todo tipo, a través de servidores en línea, y ahí está surgiendo una discusión muy importante. Nos parece fundamental desde ya trazar un panorama para poder visualizar en términos de datos duros, empíricos, información que ayude a entender todo este proceso. Y sobre todo que sirva de antesala, ¿verdad? Y cerrando un poco mi intervención, que nos sirva de antesala para poder evidenciar de forma precisa lo que hacen los gobiernos con sus gobernados y lo que la gente de a pie, como nosotros, como ustedes, todo el mundo, podemos hacer para interpelar los propios discursos que el statu quo nos está lanzando todos los días a través de sus redes y canales. ¿Qué pasa con los más jóvenes que no están de acuerdo con las mañaneras ni los formatos, o que están de acuerdo pero quieren incidir en ello, o que quieren opinar y tener puntos de vista más allá del círculo de prensa que se mete diario a Palacio Nacional a partir de no sé qué selección y criterios, ustedes saben más, a discutir a diario sobre lo que ocurre en lo político y que se están transmitiendo? Y vemos el formato.
en donde tienen un reel, tienen todo un escenario, montaje, iluminación y toda una adecuación específica para lanzarse no solo en medios analógicos, sino específica para medios digitales, que está generando un encuadre, un rescate específico, no de la realidad política, sino del rescate de unos temas en particular que se van a trenzar con otras ideas, imaginarios de la sociedad. Entonces, bueno, cerrando el libro, yo les recomiendo el libro no porque lo haya coordinado, ni porque forme parte del seminario interdisciplinario en el cual se socializó, se compaginó y se pudo hacer de forma colegiada con múltiples especialistas de diferentes campos de las ciencias políticas y sociales, de las cuales orgullosamente estoy agradecido por todas las revisiones y puntos de vista que nos dieron, en donde, por supuesto, tanto el profesor Leonardo Figueiras como el equipo que trabaja justamente en CICI desde hace bastantes años, ha ido puliendo las plumas de todos los investigadores. Y créanme que esto es muy interesante porque aquí participan varias generaciones, profesores más jóvenes dentro de la facultad y algunos que ya tenemos un poco más de canas y somos más veteranos, que nos da mucho gusto poder hacer algo más transversal, en donde podamos discutir los alcances, también nuestras formaciones y deformaciones intelectuales, académicas y demás, que nos permitan entender el tema desde diferentes posiciones. Y aquí nos hemos tenido a la labor de experimentar comentarios muy candentes, pero muy enriquecedores para esta cuestión. En fin, los estudiosos no solo de la comunicación política, sino de lo político en general y de la sociedad en general mexicana, van a encontrar en estas páginas un recurso para entender tanto campañas digitales, figuras políticas y el escenario de lo político en términos de la actual administración del Ejecutivo a nivel federal, que permitirá entender cómo de forma estratégica se están utilizando diferentes herramientas en la animación, los videojuegos, el streaming, las mañaneras en línea, los bots, los diferentes actores, bloggers, influencers, streamers, casters y un etcétera muy importante, que están hoy generando parte de lo que se construye hoy como el imaginario y los mitos contemporáneos de lo que es la Cuarta Transformación. Y bueno, yo cerraría nada más agradeciéndoles mucho la presencia. Teníamos mucho gusto y muchas ganas de estar aquí con ustedes, porque más que nunca, hoy en día se está viendo como, y todos somos testigos a través de un celular, estamos generando mayor democratización. Pero sí, la gente puede hoy difundir la noticia, puede dar a entender puntos de vista y evidenciar hechos. Pero, ¿en serio serán realidades que necesariamente, y pregunto, no sé, que son transmitidas de forma evidenciada, física, directa en el momento en que pasan? ¿O acontecerán una serie de filtros, de mediaciones que se dan en el camino y de las cuales difícilmente nos damos cuenta, solo y sobre todo por la IA actualmente que está haciendo eso, en la cual lo que consideramos lo real todavía es más difícil de definir cuando es atravesado lo político y lo social a través de esas plataformas? Entonces, pues nada, yo les invito a leerlo y nada, muchas gracias por su presencia y también a todo el seminario que nos acompañó, de los autores que han hecho una labor fundamental. Mi capítulo ofrece unas cuestiones más teóricas, más densas sobre la tecnopolítica y esta cuestión sobre la ciberdemocracia actual y cómo sirven como herramientas para poder explicar lo que hoy en día están haciendo la gente desde diferentes escenarios. Pero en general el libro es una apuesta muy importante del seminario y que con mucho gusto les ponemos al alcance, sobre todo en este momento, para poderlo presentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Cuenca. Pues la palabra es de ustedes. ¿Dudas, preguntas?
Claro. La octava. Por supuesto. Sí. Claro. Ujú. Gracias. Vamos a juntar 3 preguntas, ¿les parece? Nada más para rapidísimo. Sí. Bueno, sí, está bien, doctor. Sí, ¿no? Tomen nota, por favor. ¿Sí? No, la señorita había levantado la mano. Mi pregunta es muy específica y me gustaría que me diera su punto de vista, doctor Cuenca, porque bueno, en este sentido, si bien la comunicación política electoral ha migrado, ya hemos visto a diversas plataformas digitales, respondiendo precisamente a la necesidad, al consumo y demás en la población joven, y en la que indudablemente otras generaciones también se han visto arrastradas a consumir realmente diariamente contenido ahí. A mí me preocupa, creo que es la preocupación de muchas personas en el aula, yo lo he comprobado, así bueno, entonces, ¿cuáles son en sí los riesgos y cuáles veo usted como riesgos precisamente de que la comunicación política electoral, y sí, también, porque no decirlo así, la política, por ejemplo, migre entonces a estas plataformas para cumplir con ciertos formatos y demás? Digo, hemos visto también a través de TikTok, por ejemplo, termina siendo una cosa de chistes, de trends y cosas así. ¿Cuáles son entonces los principales riesgos que usted observa frente a esto? Ok, y la señorita allá.
Gracias. Breves para tener una segunda ronda. Adelante. Por supuesto. Para empezar, por acá está otro de los autores, el doctor José Ángel Garfias. Gracias por acompañarnos, doctor. Sería fantástico que también hubiera respondido alguna pregunta, pero ya no le tocó cachar ninguna. Justamente hay un capítulo para pensar lo de las métricas y siendo muy breve, se titula La transmisión de las mañaneras por redes sociodigitales, generación de opinión pública. Y créanme que nos muestra cómo estas mañaneras no son exclusivas de los medios analógicos y digitales terrestres, sino que cuando se migran en estas plataformas, y ahora sí saco el dato, cuando migran a estas plataformas, tienen 14 millones de horas reproducidas en las plataformas, solo las más famosas. Y según StreamChart, nuevamente saco a StreamChart aquí para que la sigan y lo busquen, que es una plataforma especializada en Big Data para medios sociodigitales. Tiene 4,000 videos cargados en su cuenta, no cargados necesariamente por él. ¿De dónde se da todo esto? Pues hay un vínculo e hipervinculación de otras cuentas que le hacen no solo hashtag, arrobas y demás, y que van vinculando la info a los momentos que encuadran, rescatan, tiktokean con estos scrolls y que se suman a toda esta importante escenario. Eso es muy interesante. También la decisión entre el asunto puntualmente sobre las campañas y la distinción sobre el asunto político y su gestión de lo político, el desarrollo de políticas públicas y demás, que se da a través de estos canales y que se comunica a la sociedad. Se está haciendo en las plataformas sociodigitales, y ese es un riesgo entendible, al menos de forma como si fuera la misma situación en estas plataformas. Eso es un asunto muy importante. Si vemos las mañaneras de la verdad que lanzaron ahora la oposición, en donde, por supuesto, se responde lo que los tweets dijeron, responde lo que los bloggers se preocuparon por mencionar en un tweet, más que hablar de la situación de lo político y de la campaña misma. Ahí hay me parece, ruidos, disonancias sobre el asunto de lo político, que hay que atender demasiado y entender en su naturaleza. Bueno, también hay otro capítulo, ya nada más para cerrar esta intervención, que nos decían los influencers en la construcción ideológica de la Cuarta Transformación, en donde el doctor Garfias menciona justamente cómo hay figuras como el Chapucero, no voy a decir nombres, ustedes saben más, que se encargan de dar con no sé qué criterios de noticiabilidad, no voy a decir nombres, pero sí mencionar en el trabajo aquí lo que se hace, puntos de vista en donde se tergiversan estas cuestiones de lo político, la comunicación política y el asunto de la comunicación en general a través de esas plataformas. Bueno, sobre la cuestión de la preocupación sobre los riesgos de esta comunicación política migrando hacia plataformas en donde se pierde seriedad, hay un capítulo justamente en donde se desarrolla por parte de Rodrigo Pereira el modelo de comunicación política digital de AMLO, un estudio a través de su cuenta de Twitter. En el Twitter, en el X, es importante ver cómo se está utilizando como mecanismo oficial de comunicación, incluso antes, y eso no es ningún secreto, lo usaba POTUS, los demás presidentes de Estados Unidos y otras regiones lo usaban, ¿no? Pero en México, cómo particularmente se está usando como plataforma para comunicar cualquier situación política de la gestión del gobierno, antes que los mecanismos oficiales de los medios que deberían tener incidencia en ese ajo. Eso es muy importante y aquí hay métricas impresionantes de Twitter, hacen un analytics muy importante de la plataforma para mencionarnos eso. Y algo que me llama mucho la atención también es que aquí también se trabaja la construcción del discurso de la 4T desde actores esenciales como el doctor Hugo López-Gatell. Y se habla acerca exactamente de las participaciones mediáticas que tuvo y que lo instaron, según su punto de vista, a participar dentro de precampañas para formar parte del asunto político. Aquí es algo muy interesante ver cómo estas plataformas sí son una plataforma catapulta que están llevando intereses de figuras que adscriben sumas de dinero y capitales de distinto tipo para conformar y modelar su imagen
en estos espacios, independientemente de la cuestión política o de la situación en la que se trate. Entonces, aquí hay un problema. La tecnología misma es un grave asunto, porque hay videos de Gatell que dijo no sé qué cosas que nunca dijo. Hay deepfakes que han hecho videos donde han utilizado algoritmos para manipular la imagen, que se utilizan por diferentes instancias, no solo la oposición, para desvirtuar las imágenes y los puntos de vista que una persona tiene sobre cualquier situación, ¿no? Entonces, si le vamos perdiendo el piso a las plataformas oficiales donde se da lo político y las plataformas especiales en donde se desarrolla las campañas, me parece que las últimas ganan mucho, pero pierde lo político en general. Ahora, pensemos en las campañas que vienen ahora, las campañas en donde van a haber unos debates, no sé si han visto cómo se van a llevar a cabo lo que son posiblemente 3 debates, no 2, 3. 2 van a ser a puerta cerrada y no van a ser debates, solamente respuestas de X, de Facebook y de YouTube. Doctor, de un minuto. Y no va a haber debates como tal hasta el último. Entonces, ¿qué estamos teniendo? La antesala de comentarios seleccionados por algoritmos. Son la campaña de los votos. Bueno, y ya por último, en esta parte que mencionas justamente del tratamiento de esta información, que ya está demasiado informada, tenemos el problema de la infoxicación, este problema de la posverdad y de atender antes al corazón que lo real, formal, ético, situacional de algo que ocurre en nuestro mundo. Entonces, este es otro grave problema al que tenemos que poner atención. Y los datos que aquí se ofrecen tratan de poner un granito de arena, digamos, para entender la complejidad y la amplitud de este tema que tenemos ahora en puerta. Gracias. Bueno, pues el tiempo es un tirano y se acabó. Los que quieran preguntar algo a los autores los pueden encontrar ahorita aquí abajo. A nombre del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quiero agradecer a todos ustedes su presencia, también a los ponentes, a la maestra Cisneros, al doctor Cuenca, al doctor Garfias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctor Garfias, gracias por acompañarnos.